Vamos a empezar hoy con un tema nuevo que es el tema de Fernando VII y la caída del antiguo régimen. Pero antes de empezar con este tema, que a mí me parece interesante mirar la cara que tiene ahí Fernando VII, quiero daros una serie de consejos. Mirar, he notado que hemos vuelto de vacaciones y algunos de vosotros seguís todavía en vacaciones. Os recuerdo que estamos y que vais a la selectividad, que aprobar es fácil siempre que se estudia al día. Y la sensación que me estáis dando por los comentarios de texto que hemos empezado a hacer es que solo estudiáis para los exámenes. Os voy a recordar una cosa: la historia es fácil, es bonita, es interesante, pero hay que estudiarla al día. Tiene nombres, tiene fechas, y todo lo que se deje solo para los exámenes lo lleváis hirvanado y mal. Sin embargo, lo que se lee, se subraya, se lleva no al día, porque yo comprendo que tenéis muchas asignaturas, muchos exámenes, no se puede llevar todo al día, pero sí que no se puede llegar a clase y decir ¿qué es lo que toca? Llega Mari Carmen, ya sé lo que toca, historia. No, tú tienes que prepararte un horario y decir toca historia y qué toca. La Constitución del 12 ha dicho que la tenemos que leer, hay que leerla. Hay que subrayar las cosas que no se entiendan. Y antes de empezar la clase, decir, Mari Carmen, esto y esto no lo he entendido. Porque la sensación que me estáis dando es que continúa la vacación y me preocupa, porque tenéis errores muy normales en vuestra adolescencia, muy normal, lo hemos tenido todos, pero cuando se estudia bien, cuando el profesor está como yo creo que la mayoría de nosotros todos estamos intentando ayudaros, no se puede si vosotros no ponéis mucho de vuestra parte. Esta segunda evaluación es muy larga, es más larga, y es donde tenemos que aprovechar, porque la tercera ya prácticamente está terminada, y si en esta segunda evaluación los resultados no son buenos, pues no os auguro un futuro muy prometedor. Por lo tanto, ánimo, hacerme caso, por favor, estudiar al día. Poco al día hace mucho más que los atracones de los exámenes. Mira, hemos terminado de ver la Constitución, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Esa Constitución es importantísima, recordarlo, porque es la primera que se hace en España. Recordar por el comentario de texto que hemos hecho también es la más larga, tiene 384 artículos, sirve de base para las demás constituciones, y lo más significativo, que lo hemos visto en la contextualización del comentario de texto, es que se hace en plena guerra de la independencia. Napoleón nos invadió y se llevó a Bayona invitados, acordar entre comillas, a Carlos IV, ese Borbón, y a su hijo, el que estáis viendo en la foto, Fernando VII. Los invita allí a Bayona. Había habido un motín, recordar era el motín de Aranjuez, en el cual Fernando VII parece ser el más inteligente de todos los Borbones, incluso de los españoles, porque es el primero que se ha dado cuenta que estamos siendo invadidos con el pretexto de invadir Portugal, también por los franceses. En Aranjuez hay un motín en el que Carlos IV, su hijo Fernando VII, se subleva contra él con un grupo de aristócratas, de nobles, y Carlos IV no tiene ganas de demasiados problemas, y entonces abdica en su hijo Fernando VII. Napoleón, con el pretexto de que no sabe quién es el rey, manda a su cuñado Murat para que haga un trato con ellos y los invita, entre paréntesis, a Bayona. Y allí en Bayona no se portan a la altura de las circunstancias. Fernando VII entrega la corona, recordar, a su padre, Carlos IV. Carlos IV se la entrega a Napoleón y Napoleón a José I. Los españoles sí que se portaron a la altura de las circunstancias, porque recordar, que esto es un recordatorio del tema anterior, de la Guerra de la Independencia, que cuando vieron que se llevaban a la familia real, de forma totalmente voluntaria y además instintiva, se sublevaron. Fue el 2 de mayo de 1808 cuando empieza la Guerra de la Independencia. Para los de arte también nos sirve, lo nombramos en su momento, Goya
que en cierto modo era afrancesado porque simpatizaba con las ideas de Napoleón, que la verdad que fue un buen estadista, pues simpatizaba con esas ideas. Sin embargo, cuando vio cómo lo que estaban haciendo los franceses en España, después inmortalizó la Guerra de la Independencia en montones de grabados, pero también en dos cuadros importantísimos que están en nuestra pinacoteca tan importante, el Museo del Prado, que es el 2 de mayo, o la carga de los mamelucos, y el 3 de mayo, el fusilamiento de la Moncloa. Recordarlo, que esto lo vais a dar, y que lo que pretenden en selectividad, y lo he vuelto a decir 1000 veces, no es tanto que sepáis las cosas de memorieta, sino que tengáis madurez y que relacionéis pues una guerra de la independencia con Goya. Mirar, en nuestro siglo, Fernando VII es un Borbón y pertenece, por lo tanto, a esa dinastía que había empezado en el siglo XVIII. Pero ya estamos, y os lo recuerdo porque me decís a veces algunos, no todos, algunos disparates, estamos en el siglo XIX y, por lo tanto, estamos ya en la edad contemporánea. ¿Por qué os repito esto con tanta insistencia en clase? Porque los comentarios de texto y la segunda parte del tema de los exámenes de selectividad son del siglo XIX y XX. Por lo tanto, XIX y XX corresponde a la edad contemporánea. Además, hay un hecho importantísimo que todos lo sabéis. El año 1789, la Revolución Francesa, que es contemporánea al reinado de Carlos IV, es cuando los historiadores han marcado la edad contemporánea que llega hasta nuestros días. Bueno, después de esta pequeña introducción, que antes del reinado de Fernando VII, vamos a empezar ahora ya con ese reinado. Os diré algo muy importante también. Nuestro siglo XIX es un siglo XIX y XX, pero el XIX que vamos a estudiar a partir de ahora es un siglo muy complicado. Hay montones de pronunciamientos o golpes de Estado dados por militares. Veréis que va a haber varias formas de gobierno distintas. Va a ser un siglo interesante porque se está gestando lo que va a ser el liberalismo. Daos cuenta cómo pone ahí Fernando VII, caída del antiguo régimen. No habléis de memoria, mirad los títulos. Y en la caída del antiguo régimen es que se acaba todo lo anterior, y ya con la Constitución del 12 lo que se intenta es romper con lo anterior, que había sido el tipo de monarquía, en lo político monarquía absoluta, en lo social una sociedad estamental injusta, privilegiados y no privilegiados, en lo económico habíamos terminado ahí con unas teorías al principio proteccionistas y luego ya librecambistas. Recordar que hay ahí unos cambios importantísimos en el siglo XIX. Mirad, el reinado de Fernando VII va, y hay que aprenderse la fecha, sobre todo para los comentarios de texto, desde el año 1814 a 1833. A este rey se le ha venido llamando con el nombre de El Deseado. Es un apodo, y a recordar que se le llama así porque todo el mundo deseaba su vuelta. Y diréis, ¿y quién es todo el mundo? Pues en general los españoles. Recordar que habían surgido en plena Guerra de la Independencia los partidos políticos, no con la estructura que tienen actualmente, pero sí que habían surgido ya dos modos distintos o varios modos distintos de pensar. Por un lado estaban los que simpatizaban, o bien por conveniencia, con los franceses para medrar y para obtener puestos destacados, o simplemente por simpatizar de verdad con las ideas francesas. Había surgido un grupo que eran los afrancesados. Y por otro lado estaban los patriotas, que se dividían en absolutistas, es que querían simplemente que volviese Carlos IV y Fernando VII y que todo siguiese como antes. Y por otro estaban los liberales, que querían pues reformas a la manera como se habían hecho en la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad, libertad, sobre todo que se acabara con el antiguo régimen y crear un sistema político y económico completamente nuevo, que surgiese el liberalismo político y económico. Lo que pasa, le esperaban esas fuerzas políticas que os he dicho, mirad, lo esperaban todas las fuerzas políticas que componían España.
Había otro grupo político también, que son los jovellanistas. Mirar, ¿quién los esperaban? Lo he dicho ahí, los absolutistas. ¿Qué querían los absolutistas? Que restaurase el antiguo régimen. Por otro lado, estaban los liberales, que lo que querían es que aprobase la Constitución del año 1812, que recordar que como se sancionó, os vuelvo a recordar que la palabra sancionar parece un castigo, pero en el lenguaje constitucional significa aprobar la Constitución. Entonces, la Constitución se aprueba, os recuerdo que la Guerra de la Independencia empieza en 1808 y termina en 1814. Pues la Constitución empieza en 1810 y termina, se sanciona en 1812, el 19 de marzo, y en el derecho constitucional se le conoce también con el nombre de la PEPA, porque cuando se aprobó en Cádiz, que es la única zona no ocupada por los franceses, se dijo ¡viva la PEPA! Y de ahí el nombre coloquial con el que se conoce a esta primera Constitución. Las Constituciones normalmente no tienen nombre, lo único que tienen, recordarlo, es por la fecha en la que se elabora o se sanciona la Constitución. Había también otro partido político que ahí no he puesto, en algunos libros no lo pone, pero estaban los reformadores, que son los que querían, mirar, los absolutistas son los que quieren monarquía absoluta y que siga el antiguo régimen tal y como estaba. Y los liberales todo lo contrario. Y había otros, los reformistas, que eran partidarios de las ideas de Jovellanos, hacer reformas en la línea despótica, como la habían hecho otros monarcas, como por ejemplo Carlos III. Mirad, todo esto lo tenéis vosotros en vuestro cuadro sinóptico, que es exactamente igual que este. Ahora lo que debéis de ir es enriqueciéndolo con lo que os voy diciendo. Mirad, antes de comenzar el reinado, el reinado de Fernando VII, en Europa se habían firmado unos acuerdos para cancelar los problemas napoleónicos. ¿Qué problemas napoleónicos? Recordar que Napoleón había invadido prácticamente toda Europa. Su gran derrota la tiene en Rusia. Entonces, gracias a todas las coaliciones que se formaron, Napoleón por fin definitivamente es vencido. Y entonces en Europa se firman como dos congresos, uno o dos reuniones o asociaciones. Uno se llama el Congreso de Viena. El Congreso de Viena se hace en el año 1815, y además es un congreso que dura hasta 1818. ¿Quiénes forman ese congreso? Pues mirar, lo forman Austria, Prusia, y diréis, ¿Prusia qué es? Hoy es donde está actualmente Berlín, una parte de Alemania, y Rusia. Habían sido las potencias ganadoras de Napoleón Bonaparte. ¿Qué es lo que pretenden? Observar ahí en el gráfico que os pongo mapa, y es porque es un esquema. Entonces, lo que pretende el Congreso de Viena es reestructurar el mapa de Europa, que había quedado completamente desestructurado con la invasión napoleónica, y que cada país volviese a sus propias fronteras. Bueno, pues en el mismo Congreso de Viena surge la idea de otra nueva organización, casi similar, pero ya no para reorganizar el mapa, que es la Santa Alianza. La forman los mismos países, Austria, Rusia, Prusia, los grandes vencedores, y como en Francia, con la caída de Napoleón, se habían repuesto a los Borbones en la figura de Luis XVIII, hermano de Luis XVI, pues se une también Francia. ¿Qué pretende la Santa Alianza? Defender el altar y el trono, que en cierto modo lo que pretende con esas dos metáforas, y podríamos decir ahí metáforas puras, es volver al antiguo régimen, defender el trono, es decir, las monarquías absolutas y los privilegios de clase, y por otro lado también las religiones oficiales, la religión católica. Eso es lo que pretendía la Santa Alianza. Mirar, por un tratado, Napoleón ha sido vencido ya, tiene que firmar tratados con cada una de las potencias que han sido atacadas por Napoleón. Aquí España, que había sido invadida en la Guerra de la Independencia, después de haber sido vencido Napoleón, con la ayuda, lógicamente, de los ingleses,
por el Tratado de Valenciennes, que estáis viendo ahí, escrito, permite que Fernando VII en el año 1814, fijaos que no está ahí la fecha puesta, pero debéis de ponerla vosotros con la explicación, Napoleón tiene que permitir el regreso a España de Fernando VII. Entonces, mirar bien todo el gráfico y ver que el reinado de Fernando VII ocupa desde el 14 al 33, que le llaman el deseado porque lo desean toda España que venga. Absolutistas, liberales, lógicamente los afrancesados no. Cada uno tiene unas pretensiones distintas. Los absolutistas para que vuelva a ser un monarca absoluto, los liberales están contentísimos porque piensan que mientras que han estado ellos presos en Bayona, piensan que han estado presos, pero recordar que estaban, Napoleón es un gran estadista y no los tiene desde luego en mazmorra. En el castillo de Fontainebleau estuvieron de maravilla, el Fernando VII de caza, comiendo, porque son unos buenos, los Borbones, todos los Borbones, muy sibaritas en ese sentido, les encanta vivir enormemente bien, y no estuvieron presos en el sentido de estar encerrados en grandes mazmorras, sino que no tenían libertad, pero sí que habían tenido libertad para poder escribir y mandar misivas a España para lo que repusieran en el trono, y sin embargo Fernando VII en ese sentido no lo hizo. Recordar también que por el Tratado de Valenciennes es por lo que Fernando VII se restaura en el trono.